Tru, tru. Estás escuchando Entre Grillos, Un podcast de Juan José Parcero y Sofía Otero. donde hablamos de lo que está pasando en México y en el mundo. Arranquemos. Capítulo número 78. Bienvenidas, bienvenidos todos a su podcast de noticias, podcast de análisis político de preferencia Entre Grillos. Soy Juan José Parcero y hoy no está conmigo Sof Otero porque pues está ya en, ahora sí que la rachita final para ya terminar la carrera. Entonces anda con mucha chamba. Póngale, hagan deditos cruzados para que todo salga bien con Soft. Ahí, para quienes hayan visto Dragon Ball Z, pues echarle energía, ¿no? Ahí para este tramo final de la carrera. Y bueno, vamos con toda la información que traemos muchísimas cosas de las que hablar. Está México en un momento crítico, en uno de los momentos más delicados, porque precisamente está en la cuerda floja la relación con Estados Unidos, algo que ya sabíamos que pasaría principalmente por pues, la presencia de alguien como Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca. Entonces vamos a hablar de las amenazas de Donald Trump a la Casa Blanca, a México y también a Canadá y a China. Y la respuesta de Sheinbaum. Y ustedes saben que aquí, pues, procuramos hacer crítica de las cosas que creemos que no se hacen bien, pero bueno, en este caso, ahorita lo vamos a platicar a detalle, pero yo creo que ha sido relativamente adecuada la respuesta de la presidenta hasta ahora, ¿no? Es un tema que hay que ir evaluando y hay que ir analizando paso a paso qué es lo que se debe hacer, cómo se debe reaccionar a una persona como Donald Trump. Pero bueno, vamos a platicar a profundidad de este tema y también vamos a hablar de otros temas de politiquería, algunos casos de corrupción. Ya concluyó el proceso de inscripción de candidatos a la elección judicial. Por ahí alguien quiere hacer un nuevo partido político de oposición y la duda es, ¿en realidad es nuevo? No tanto, pero bueno, vamos a platicarlo. Los casos de inseguridad, y aquí hay dos malas: lo de Tabasco, la situación en Tabasco, lo de Sinaloa, nuevamente Sinaloa, pero hay una buena y una, pues sí, que hay que aplaudirse y hay que ver si es que, cómo es que sigue, si es que esto se vuelve la nueva estrategia de seguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es este primera pruebita, llamémoslo así, que es la operación Enjambre en el Estado de México. Y bueno, en temas internacionales vamos a platicar de el alto al fuego que firman Israel y Hezbollah. Esto, claro está, entre otros temas. Así que vámonos con la información, no sin antes darle las gracias a todos los que nos están viendo. Si es la primera vez que ves este programa, espero que te guste. Déjanos en los comentarios qué opinas, pero también aquellas personas recurrentes que están aquí ya desde hace un tiempo. Muchas gracias por vernos, a todos los que nos siguen, a todos los que ya están suscritos a la cuenta. Muchísimas gracias. Dejen sus comentarios, pero también dejen preguntas. El podcast pasado alguien nos hacía la aclaración de que pues ahí hicimos, y quiero aprovechar para fe de ratas, ¿no? En algún momento dijimos que la Universidad Rosario Castellanos no estaba en, inscrita, llamémoslo, a la SEP, y no es el caso. De hecho, pues ya desde junio de 2024 la SEP ya sumó a la Universidad Rosario Castellanos al Sistema Nacional de Competencias. Entonces, bueno, ¿no? Pero siempre leemos sus comentarios, los tomamos muy en cuenta. Muchas gracias por estar aquí todas las semanas, ya desde hace 78 capítulos. Y bueno, ahora sí, vamos con la información. Por un lado, las amenazas de Trump a México, Canadá y China. Sale Trump muy a su estilo, sale a Twitter y dice en Twitter que va a imponer un arancel de 25% a todas las importaciones mexicanas, incluyendo productos clave, productos que
vendemos muchísimo a Estados Unidos, como aguacates, tequila y sobre todo autos, ¿no? Algo sin precedentes. O sea, desde hace prácticamente 100 años que no había habido un momento en el que se impusieran aranceles de ese nivel, ¿no? Incluso considerando que el Tratado de Libre Comercio apenas tiene unos 30 años de existir. Pero bueno, el objetivo de Trump, y aquí lo platicábamos desde la semana pasada, ¿no? Todo lo que hace un político a nivel internacional, toda política exterior, tiene que leerse también como política interior, como un mensaje para su público, para su audiencia. Aquí está mi gatita Nala. ¿Qué pasó, mami? Está de chillona, así que ustedes disculparán los maullidos ocasionales. ¿Qué pasa? ¿Ven? Eh, pero bueno, entonces, Trump al final del día puede ser que tenga una idea de política, pero también Trump está interesado en mandarle un mensaje a su base, a la gente que vota por él, ¿no? Y una de las principales propuestas o uno de los principales puntos de su plataforma o de sus ideas que lo llevaron a la reelección fue nuevamente el ataque a México. Fue nuevamente una política que aquí hemos ya analizado, que hemos platicado y que sí es profundamente racista. Eh, una política en la que Trump, pues, vaya, o sea, ha hecho comentarios tal cual de racismo en un plan de supremacía blanca, ¿no? Trump ha dicho tal cual que quiere pues tiene una frase, hay una frase que dijo hace no mucho de que los migrantes mexicanos, los migrantes latinos estaban contaminando la sangre de los gringos, ¿no? Un discurso que sí, o sea, yo entiendo que a veces se lleva al ridículo esto de estar comparando con los nazis, pero sí, sí recuerda a los nazis, recuerda esta idea de la raza aria, la raza blanca como la raza aria, como la raza todopoderosa, superior al resto, ¿no? Entonces, el discurso de Trump está contaminado por esa enfermedad del racismo y de la supremacía blanca. Y bueno, en parte es una de las causas, una de las raíces de esta política o esta propuesta de subirle los aranceles a 25% a todas las importaciones mexicanas. Ojo, esto sería a partir de que él entre al poder, cosa que ocurrirá en enero del próximo año. Eh, y en parte, pues esta política también responde, va de la mano, esta idea racista de hacer a México, hacer a Estados Unidos blanco, ¿no? De nuevo, que la mayoría es blanca, pero bueno, hay este miedo entre ciertos sectores de blancos en Estados Unidos de que pues, los blancos están cada vez decreciendo, ¿no? Mientras que las poblaciones negras, las poblaciones morenas, las poblaciones asiáticas van poco a poco subiendo, entonces hay este miedo a que Estados Unidos deje de ser blanco y protestante, ¿no? Eh, y, y bueno, en ese sentido, hay también un miedo a, o hay también una estrategia de hacer de la globalización el chivo expiatorio, ¿no? Desde los 90 empieza a subir esta idea de que el mundo tiene que integrarse económicamente y parte de esa integración va de la mano con comercio sin o con la menor cantidad de barreras posibles, ¿no? El libre comercio. Entonces empiezan a firmar acuerdos comerciales y demás. Pero esto obviamente trae ganadores y trae perdedores. Y en todos los países esto ha sido el caso, o sea, no solo en Estados Unidos, aquí en México hubo muchísimos perdedores del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, particularmente las zonas rurales, las zonas dedicadas a la agricultura, a la ganadería. Entonces, y en Estados Unidos, pues ocurre esto también, en un mundo donde cada vez hay una evolución por un lado, el mercado está transicionando hacia energías renovables y piensen la importancia que tiene, por ejemplo, la industria de los automóviles, ¿no? La construcción, la manufactura de coches
de camionetas en Estados Unidos y en México, precisamente por esta integración económica, pues es muy, muy poderosa, ¿no? Hay muchos, muchos lugares que dependen de estas economías del coche. Entonces, uno de los chivos expiatorios al momento de culpar por qué algunas poblaciones han tenido peores resultados económicos en las últimas décadas que otras, es esa. O sea, tú fulanito de X lugar donde hay plantas de coches, pues es que nomás no ganas más, papito, porque se están llevando los empleos a México, ¿no? Y hay un cierto sentido de razón en esto y también hay argumentos tramposos que no nos vamos a poner a analizar a detalle, pero el punto es ese. El punto es que Trump tiene a una audiencia que ve en México a una amenaza, ¿no? Y Trump agarra todos estos temas y agarra muchos otros temas más y los mete todos a la lavadora, ¿no? Y le prende y se revuelven todos y sale, o a la licuadora, ¿no? Y sale, ¿no? En un mensaje de odio lleno de amenazas de Estados Unidos a México, considerando que México pues está en una relación de poder que es de inferioridad, ¿no? Frente a Estados Unidos. México, recordarán, pues vende 80% del total de exportaciones a nivel mundial. De todo lo que vendemos al mundo, México le vende 8 de cada 10 pesos a Estados Unidos y 1 de cada 10 pesos a Canadá. Entonces, 90% de lo que vendemos al mundo es a Estados Unidos y a Canadá, más o menos. Mientras que sí, Estados Unidos, a quien más, su principal socio comercial, pues es México, pero pues obviamente esta relación para Estados Unidos representa un menor porcentaje que para México, ¿no? Entonces, México depende más de Estados Unidos de lo que Estados Unidos depende de México, y con un bully como presidente de Estados Unidos, pues Trump aprovecha eso pues para presionar, para amenazar, para sacar raja política de esto. Y todo esto lo mete a la licuadora y sale un mensaje lleno de odio en el que Trump mete temas comerciales, temas de seguridad, temas de migración, temas de fentanilo y todo lo mezcla, ¿no? Para lanzar sus amenazas. Ahora, en ese sentido, también Trump y su equipo, ¿no? Particularmente Tom Homan, fue nombrado como el llamado zar fronterizo, el que va a estar a cargo de la frontera, pues amenazan con deportaciones masivas de migrantes indocumentados, algo que no es nuevo, algo que Trump ya ha dicho que va a hacer, no solo con los migrantes que crucen de manera ilegal la frontera, que crucen sin documentos la frontera, sino también realizar redadas masivas dentro de Estados Unidos para identificar a los migrantes indocumentados y expulsarlos del país. Algo que todo esto pues le da puntos a nivel su audiencia, pero también hay que recordar que tiene pues severas implicaciones económicas, ¿no? Por un lado, los aranceles. ¿Qué es lo que hace el arancel? Tú le pones 25% de tarifa a, digamos, el tequila. Entonces, no sé, una tequilera, una compañía tequilera vende las botellas, digamos, a 500 pesos. Esas mismas botellas las van a seguir vendiendo a 500 pesos. Solamente que al cruzar la frontera y llegar a los anaqueles donde el gringo promedio va a poder ir al súper a comprar su tequila, ese tequila va a tener un impuesto de 25%, ¿no? Entonces, en lugar de pagar 500 pesos, va a pagar 675 pesos, no sé cuánto vaya a ser con el 25%, y 625, 75 pesos, eso lo tendría que pagar el gringo en los anaqueles, ¿no? No es algo que pague como tal la tequilera. Ahora bien, ¿cuál es la idea del arancel? Hacer menos probable que la gente compre productos que vienen del lugar al que le estás poniendo aranceles. Entonces, si yo le pongan ustedes que los gringos no van a hacer tequila, ¿no? En Estados Unidos, ni aguacates, porque no pueden, ¿no? Pero, por ejemplo, los autos, pues, ¿cuál es la idea? Si yo le pongo a una camioneta un arancel de 25%, quiere decir que al gringo promedio se le va a aumentar $3,000 el costo del vehículo, en lugar
de valerle ahí $10,000, le va a valer 13,000, ¿no? Entonces, se va a volver más atractivo comprar coches fabricados en Estados Unidos. El tema es que los gringos no producen los coches en Estados Unidos porque es muy caro producirlos en Estados Unidos. La idea de Trump es volver a impulsar el mercado gringo, el mercado laboral gringo, al regresar esos trabajos que ahora están haciendo afuera, ¿no? Pero el problema es que los gringos cobran un montón. Piensen que el salario mínimo es en Estados Unidos de $15 por hora. $15 por hora. Acá el salario mínimo es de... En la zona fronteriza, que es más caro, es de 312 pesos al día. Y ahorita, déjenme ver, al tipo de cambio son... El salario mínimo gringo es de 306 pesos por hora, ¿no? Entonces, pagar una hora de salario mínimo y salario mínimo en Estados Unidos equivale a pagar un día de salario mínimo en la frontera mexicana, ¿no? Entonces, obviamente, es 8 veces más rentable, ¿no? Contratar a gente, a empleados, al menos comparando el salario mínimo, contratar a gente en México que en Estados Unidos. Por eso las empresas se vienen a producir acá. Y piénsenlo, no solo ocurre con los coches. Hay muchas empresas hoy en día que subcontratan gente de Estados Unidos, que subcontratan gente en México y que haces trabajo remoto o que tienen incluso muchas que tienen oficinas aquí en México y aquí trabajan, ¿no? Entonces, bueno. La idea de Trump es reavivar la economía, reavivar el mercado laboral, regresar un montón de empleos, pero es algo difícil porque como los gringos cobran tanto, si produces un coche fabricado por manos gringas que cobran mucho más que las manos mexicanas, pues ese coche, en lugar de que el gringo promedio pague $10,000 por él, va a tener que pagar $25,000 por él, ¿no? Estoy inventando números. Y pues bueno, ¿hasta qué punto ese impuesto de 25% es factible? Difícilmente lo va a hacer. De hecho, no solo México amenaza, no solo Estados Unidos amenaza a México, sino también amenaza a Canadá y a China. A Canadá le mete una amenaza similar de impuestos o aranceles de 25% al suministro energético y comercial. A China se propone un arancel menor de 10%, ¿no? Por pues esta elasticidad que tienen los chinos, o sea, a los chinos les ha valido un pepino el control de precursores químicos con los que se fabrica el fentanilo, entonces les va a poner 10%. Pero hay que recordar que los chinos ya tienen un arancel de 100% a los coches chinos que se venden en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí sí, Estados Unidos quiere hacer prácticamente imposible que el mercado gringo compre autos chinos, ¿no? Si los chinos te venden este coche eléctrico de última generación en, digamos, $500,000, pues yo te voy a cobrar otro $500,000 a ti como consumidor si lo quieres comprar, ¿no? Entonces ya te salen $1,000,000 y a lo mejor te compras un Tesla, ¿no? Entonces esa es la idea de los aranceles y pues vamos a ver qué es lo que ha hecho México, porque acá Sheinbaum no ha tardado en contestar. Recuerden que Sheinbaum tiene, por un lado, al canciller, que es Juan Ramón de la Fuente, pero aquí donde el que sale al tiro es Marcelo Ebrard, que ya fue canciller, que ya estuvo 4 años de la presidencia de Trump, él a cargo de las negociaciones. Está el famoso "no vi a nadie doblarse tan rápido" de Trump refiriéndose a Ebrard. O sea, no le ha ido tan bien, ¿verdad? En ese sentido, pero es una persona inteligente y que ya tiene la experiencia de haber trabajado con Trump. Y en ese sentido entra todo un debate, porque es como, ok, sí, pero estamos viendo un Trump diferente, un Trump más radical, el Trump 2.0, ¿no? Que ya trae propuestas, las mismas propuestas, o la misma naturaleza de las propuestas que traía hace 8 años, pero recargadas, ¿no? Pero mucho más radicales, mucho más agresivas. Y un Trump que se sabe con mucho más poder que antes. Espérame. Entonces, en ese sentido, sí afecta, pero sin duda es ganancia tener a alguien que ya tiene un poco de experiencia en saber cómo manejar a Trump, o al menos
en saber cómo es lidiar con alguien así. Y entonces sale Sheinbaum y dice, a ver, tranquilos, no va a haber no va a haber guerra arancelaria, pero saca una carta dirigida a Trump mmm, en la que creo que muy hábilmente muestra ambos lados de la moneda, ¿no? Por un lado dice, necesitamos mucha cooperación. Bueno, necesitamos mucha cooperación bilateral, hay riesgos para los económicos para los consumidores gringos de imponer los aranceles y para las empresas gringas también. Eh, Destaca el logro de detener el flujo de migrantes, ¿no? O sea, es como de, vean, nosotros estamos deteniéndoles a los migrantes acá, ya vamos a meter la prisión preventiva oficiosa, cosa que ya hicieron, por cierto, por fentanilo. Entonces, cualquier persona que agarremos acusada de fentanilo se va al bote y no sale. Entonces, Sheinbaum, por un lado, diciéndole, estamos haciendo todo esto y a ti no te conviene tampoco, pero por otro lado también sacando un poco el cobre y diciendo, si tú me impones aranceles, yo te voy a imponer aranceles, ¿no? De nuevo, el punto no es que los gringos paguen más, en este caso, sino si ponen aranceles, digamos, a mí me encantan los chocolates Reese's, ¿no? Entonces, supongamos que no sé si se producen en Estados Unidos, yo creo que sí, pero si los chocolates Reese's, estos que tienen crema de cacahuate, los traemos, los exportamos, más bien los importamos de Estados Unidos, pues chance le ponen aranceles de 25% y en lugar de costar 10 pesos el chocolate, ya me vale 12.50, ¿no? Haciendo que sea más difícil para mí como consumidor mexicano comprar los productos gringos. En ese sentido, pues piénsenlo en todos los productos gringos que compran cotidianamente o no tan cotidianamente, si tienen una computadora, si tienen un celular, tal vez esos vienen de Estados Unidos y tal vez vayan a tener que pagar arancel, ¿no? Entonces, es una medida que nos va a fregar a nosotros también, pero la idea es que dejemos de consumir productos gringos fregando las ganancias de las empresas gringas. Entonces, es un poco de que tú me acuchillas y al mismo tiempo te lastimas, yo te acuchillo y al mismo tiempo me lastimo, ¿no? Entonces, creo que aquí Sheinbaum lo hace bien porque, está el argumento de Brad que, bueno, saca con cálculos basados en números gringos que pues 400,000 empleos estadounidenses estarían en riesgo por esta clase de medidas. Una parte de la carta de Sheinbaum a Trump dice, las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente la ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos, se requiere de cooperación y entendimiento recíproco. Aquí yo creo que está bien, una respuesta dura a Trump, es una carta arriesgada, pero creo que es una carta que se tenía que jugar. Y ahora, la realidad es que estás jugando con Sansón a las patadas, ¿no? O sea, estás jugando con el gigante y no siempre te puedes poner de tú a tú, por más que juguemos a la soberanía mexicana y tal. No, no siempre puedes jugar de tú a tú a sentarte a amenazar a Trump, ¿no? Pero creo que está bien hacerlo. Y si me preguntaran si yo estuviera en el lugar de Marcelo Ebrard, o en el, que no lo soy, pero, o en el lugar de Juan Ramón de la Fuente, yo llevaría más allá esta estrategia, ¿no? No en el lado público, porque al final del día, recuerden, Trump lo que quiere es mandar un mensaje a su gente. La política exterior es política interior, es un mensaje también al interior, a su público, de vean cómo estoy fregándome a México y recuerden que todos somos racistas y odiamos a todo lo que no es los gringos blancos y protestantes, heterosexuales y demás. Vean cómo me estoy fregando a este país tercermundista de gente no blanca, ¿no? Bueno, es un poco eso. Entonces, sí, no se le puede dejar sin respuesta públicamente, pero yo sería mucho más contundente abajo de la mesa, en la negociación, en la plática, en la discusión ya privada. Y pues recordarle a Estados Unidos, ¿no? Que si bien ellos tienen mucho poder sobre nosotros, pues a Estados Unidos tampoco le conviene que México de repente dijera, ¿sabes qué? Muy bien. ¿Qué tal que dejo pasar a todos los migrantes?
¿Qué tal que pues ya no le dedico tiempo a los migrantes y ahí te van, que viene una caravana, venga, a mí no me importa, porque tú estás jugándome rudo, yo te dejo pasar a todos los migrantes, se te inunda la frontera, ¿qué vas a hacer? O sea, los vas a tratar horrible, los vas a enjaular, o sea, sería una estrategia bastante maquiavélica, si quieren, por parte de, hasta con tintes de maldad, ¿no? Pero de todos modos ya lo es. O sea, la política actual es que México le detenga a los migrantes a Estados Unidos para que el problema no se le acumule a los gringos y nos lo quedamos nosotros, ¿no? Y entonces lo vamos regando por ahí a los migrantes de que espérense por aquí, por acá, en Tijuana, en Ciudad de México, en Chiapas, y realmente esta pobre gente, que en realidad las grandes víctimas de todo esto son los migrantes, ¿no? Gente que en muchos casos está escapando de la pobreza, de la inseguridad, está buscando una mejor vida, están desesperados para dejar todo lo que saben, todo lo que tienen atrás, para ir a buscar bajo la promesa de que algo va a estar mejor y a sabiendas de que en el trayecto la van a pasar mucho peor. Ellos son las verdaderas víctimas, ¿no? Pero si yo fuera el gobierno de México le diría, muy bien, si te quieres ir a esas, yo dejo pasar a los migrantes, yo dejo pasar todo el fentanilo, dejo de combatir. A mí no me importa el fentanilo, te está matando a tu gente, hazle como quieras. Pero si la otra es que nos sentemos a cooperar. La otra es que le baje, o sea, tal vez entiendo que tienes tu estrategia de discurso, ¿no? De discurso para tu gente, para tu audiencia, para tu público, para tu base, pero en la práctica nos vamos a tratar de iguales, ¿vale? Yo creo que esa sería una estrategia mucho más adecuada, sobre todo ante un Donald Trump que él mismo tiene libros que seguramente él no escribió, porque no creo que sepa ni siquiera, no creo que el señor sea capaz de leer más de una página sin perder el hilo, ¿no? Mucho menos que sea capaz de escribir más de una página. Pero tiene por ahí un libro donde dice que justo o sea, él ya saben que se cree el gran empresario negociador y demás. Entonces, y sus estrategias de negociación son esas, el bulear al prójimo. Y si alguien se dobla, doblarlo más, ¿no? Si alguien cede, presionar aún más. Entonces, México tiene que jugar muy bien sus cartas para que Trump no vea a este México suave, a este México al que es buleable. Un papel que tuvo México con AMLO, ¿no? Si bien Trump le demostraba como un cierto respeto raro a AMLO, a México no, ¿no? Entonces, en este caso, pues Claudia la tiene difícil frente a un tipo sumamente misógino, pero creo que empezó bien y creo que es una estrategia que se tiene que ir adaptando a cada paso, pero sí creo que es bueno que vayan sacando el cobre y que le demuestren a Trump que pues que no vamos a ceder ante todo. Eso sí, sale Trump y dice, porque tienen una llamada telefónica ambos, y después de la llamada telefónica, Sheinbaum sale y dice, ya hablé con Trump, hablamos de migración, de seguridad, de fentanilo, estuvo buenísimo, nos llevamos súper bien, nos queremos mucho, la. O sea, ¿no? Pero en ese sentido va la carta. Y digo, la versión de la llamada y dice, ya le prometí que estamos atendiendo las caravanas en México y no dice nada de los aranceles. Pero luego sale Trump y dice, ya hablé con Sheinbaum y ¿qué creen? Que me prometió frenar la migración y cerrar la frontera. Esa Sheinbaum es a todo dar, ¿eh? Excelente, excelente servicio. Y sale Sheinbaum y dice, no, no es cierto, no voy a cerrar las fronteras. Porque mi estrategia es tender puentes entre gobierno y pueblos. Seamos realistas, México, este, desde la presidencia de López Obrador, por la presión de Trump, México desplegó a la Guardia Nacional con el objetivo de detener a los migrantes. Más de 30,000 soldados de la Guardia Nacional dedicados a la tarea de detener a los migrantes. En esto que los medios llaman rescatar migrantes. ¿Cómo odio que utilicen la palabra rescatar migrantes? Hay veces que sí, cuando dejan a migrantes dentro de una caja de un tráiler abandonados ahí en la carretera, pues sí, pero a veces es como de migrantes que iban a la frontera y los detienen y es como los rescatamos, ¿no? Pero bueno, entonces interesante esto, hay ya versiones encontradas, pero tienen que leerse estas versiones
como mensajes a cada una de sus audiencias. Trump diciéndole a la gente, ya doble a México, ¿no? Pero lo importante es que en la práctica no sea así. Más allá de si nos dejamos que el otro diga o no diga en la retórica esta clase de expresiones. Ahora, de nuevo, hay que considerar que es un mensaje para la gente de aquí, pero, por cierto, vean esta tacita que me regalaron de Baby Yoda, ¿no? Está padrísima. Sheinbaum sale y dice, de hecho, Trump estuvo muy interesado en saber por qué México no usa fentanilo. Y le expliqué que es porque aquí tenemos familias muy unidas y por la gran campaña de comunicación de AMLO llamada El fentanilo mata. Y hasta me preguntó Trump cómo bajó el consumo de tabaco en México y me pidió estrategias, así que ya le mandamos nuestras estrategias. Esa historia no se la creo nada y yo creo que, honestamente, sin tener la evidencia, pero yo creo que si bajó el consumo de tabaco, sobre todo en las generaciones más jóvenes, es porque ahora no consumen tanto tabaco, pero se la pasan fumando el vape, ¿no? Entonces no sé qué tanto ha servido la baja en el consumo de tabaco. También ha crecido mucho el consumo de marihuana y recordar que tenemos 9 años sin tener una encuesta sobre consumo de drogas en México. Entonces no sé realmente bajo qué estándares calculan que bajó el consumo de tabaco en México, pero bueno. Dicho esto, yo dudo mucho que a Trump le interesara nada de esta información, ¿no? O sea, esto de que, ay, señor Trump, sí, es que fíjese que aquí las familias son muy unidas. ¿Ustedes creen que a Donald Trump le importa? Más aún, eh, a Trump lo apoyan las tabacaleras. Una vez que ganó Trump, subieron las acciones de las tabacaleras. Por ejemplo, British American Tobacco, que es una de las principales empresas de esta industria, subió el día que ganó Trump la presidencia, sus acciones subieron 4%. Su filial, la filial de esta empresa, Reynolds American, fue uno de los más importantes donadores del Comité de Acción el Comité de Acción Make America Great Again, que son estas organizaciones que crean los gringos para que ahí les metan dinero para la campaña, o sea, a los donantes de la campaña, pues, era precisamente la filial de British American Tobacco. Entonces, ya me imagino a Trump diciendo a la Sheinbaum, pásame las estrategias para aquí ver cómo le hacemos para bajar el consumo de tabaco en Estados Unidos. Claro que no, pero bueno, da igual. Por cierto, en este sentido, Sheinbaum designó a Leticia Ramírez como coordinadora de campaña contra adicciones. Eh, Nada más para recordar, o sea, hay veces que Sheinbaum tiene muy buena gente en su gabinete. Esto no es ni siquiera gabinete, pero bueno, en su equipo. Y hay otras donde pone a cada estúpido, ¿no? Y este es un caso que ejemplifica al último grupo que acabo de decir. O sea, Leticia Ramírez es una mujer que tiene la carrera trunca, que es ex coordinadora nacional de los trabajadores de la educación, ex CENTE, y ojo, no tiene nada de malo que tenga carrera trunca, no tiene nada de malo que sea ex CENTE, pero es tremendamente burra, ¿no? Recordarán, fue 2 años la secretaria de Seguridad Pública. ¿Qué estoy diciendo? Perdónenme. La secretaria de Educación Pública, la ex titular de la SEP, fue Leticia Ramírez y fue célebre por una entrevista que le dio a Televisa, en la cual le preguntan sobre el nuevo plan de estudios para la educación básica. Esto hace 2 años, una vez que ella ya había sido nombrada como titular de la SEP. Y le preguntan, oiga, y con este nuevo plan de estudios para la educación básica, ¿cómo van a aprender los niños? Y ella no tenía ni idea. Es más, les voy a poner el clip. Chequen. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Aquí está Leti. Pero bueno, regresando al tema de los migrantes, ven esto que dice Sheinbaum, que ella atiende a las caravanas tendiendo puentes entre gobierno y el pueblo. Pues, ¿cómo tendieron estos puentes? El Instituto Nacional de Migración disolvió
las caravanas que acumulaban 7,000 personas en Oaxaca y ya los distribuyó, ¿no? En estados de Michoacán y en estados como Michoacán y Guerrero para ahí tramitarles visas humanitarias. Pero bueno, o sea, es como los migrantes se juntan para ir juntitos en bola y que sea más difícil que el crimen organizado los violente. Y entonces los gringos ven miles juntos, miles de migrantes juntos, se espantan y el gobierno mexicano los disuelve, los esparce y entonces esparcidos que sigan su camino, ¿no? Así no se nota tanto, ¿no? Eh, bueno, en fin. Este zar de la frontera, Tom Homan, que reiteró la política de deportaciones, instó a México a no ponerlos a prueba. Y aquí quiero recalcar el comentario de Ken Salazar, que pues ven que está un poquito ya como más libre, más zafado de compromisos diplomáticos el gobierno de Biden ya que va de salida y con ello Ken Salazar también. Pues Ken Salazar defendió el TEMEC, defendió el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Dijo que tiene una relación económica positiva y sí que la tiene, ¿eh? O sea, las inversiones dentro del Norteamérica, desde que se firmó esta nueva versión del TEMEC que fue 2018, creo, no sé. Sí, 2018 las inversiones han crecido un promedio de 40% en la región, ¿no? Dependiendo en qué industria estemos hablando, más o menos, pero ha crecido mucho la inversión dentro de la región, entonces pues no va mal el TEMEC, pero Ken Salazar destacó que la inseguridad obliga a la migración desde estados como Chiapas y Guerrero, un poquito dándole otro llegue al gobierno de la 4T en este rollo de que pues no hay violencia y que recuerden que México había visto en los últimos 15 años, a pesar de la violencia provocada por la guerra contra el crimen organizado, que había bajado la migración desde México a Estados Unidos al grado que era una migración neta cero. ¿Qué quiere decir esto? Que tanta gente en México se iba a Estados Unidos como la gente mexicana en Estados Unidos regresaba a México. Suena difícil de creer, pero es cierto. O sea, había migración neta cero. Y hoy en día no vemos eso. ¿Qué quiere decir? Que con el COVID, con la inseguridad, con la situación económica en México, que hasta eso no va mal ni nada, pero bueno, mucha gente volvió a tomar la decisión de irse del país para cruzar la frontera al norte y buscar una mejor vida. Y pues otra vez tenemos una migración neta importante, ¿no? Entonces, escuchen las palabras de Ken Salazar. Sabemos que hay muchos migrantes que llegan de México a la frontera de los Estados Unidos. Pues, ¿dónde vienen? En México. ¿Saben los 4 estados? Chiapas, Michoacán, Guerrero y Guanajuato. ¿Por qué se está saliendo tanto mexicano de esos estados? Es porque se requiere la seguridad. Eso es la realidad de México. Hago como recomendación así a la presidenta Sheinbaum y a su equipo, es que se tiene que seguir enfocando en la seguridad. Y bueno, Ebrard que mantiene este rollo de las armeras, cosa que me parece bien, me parece adecuado, o sea, me parece que su estrategia, recuerden que Ebrard desde que era canciller con López Obrador, eh, tuvo toda una estrategia de demandar a las empresas que producen armas en Estados Unidos porque no les importa vendérselas a los cárteles. Y creo que tiene un punto. Creo que es cierto. Hay que apuntar con el dedo hacia los responsables de este tema, los gringos de las armeras que se están haciendo con muchísimo dinero del cártel, comprándoles armas a sabiendas tal vez de que son cárteles y que no hacen nada, ¿no? Solo que pues la estrategia de Ebrard pues de demandar a las armeras tiene pocas probabilidades de tener éxito, pero no me parece mal que estemos señalando a todas las partes del problema, ¿no? Y ahorita pues
acusó directamente a 10 armerías en Arizona de abastecer al cártel de Sinaloa y según cifras del gobierno, según cifras de Brad, 70% de las armas del narco son gringas, ¿no? Entonces, pues sí, tiene un punto, ¿no? O sea, si le quitas al narco esas 7 de cada 10 armas, pues pierden mucho poder, ¿no? Literal, mucho poder de fuego, mucho poder de violencia, de ejercer la violencia. Ojo porque no solo las amenazas de Trump fueron a México, sino también a Canadá, y allá también todo debe de leerse en plan qué está pasando dentro de Canadá. El gobierno de Justin Trudeau, por un lado, defendió que Canadá es esencial para el suministro energético y comercial de Estados Unidos, anunció reuniones urgentes con los primeros ministros de las provincias canadienses, pero Canadá decidió como lanzarse también contra México y dijo, bueno, sí vamos a evaluar si México debe de seguir siendo parte del Tratado de Libre Comercio y vamos a evaluar ponerle a Canadá, a México tarifas, aranceles, pues. Y algo que no es nuevo, en 2018 cuando Trump también se puso punk contra nosotros, Canadá impuso aranceles a aluminio, acero, productos de afeitado, catsup y café. Pero sí, sobre todo la oposición, Trudeau ha dado eco a esto un poco, pero sobre todo la oposición, el líder opositor Pierre Poilievre, insinuó que sí, que prefiere expulsar a México del TEMEC que pelearse con Estados Unidos. Y aquí es importante, les digo, revisar cuál es la situación dentro de Canadá, porque, pues por un lado, Justin Trudeau ya lleva 9 años en el gobierno y va a haber elecciones el próximo año. Y pues obviamente, pues todos los ciclos se cumplen y probablemente el de Justin Trudeau ya termine con las elecciones del próximo año porque sí se ve difícil que siga en el poder. Hoy por hoy las encuestas no lo favorecen y parece que va a haber alternancia hacia... sería el gobierno más conservador, ¿no? Que Trudeau es como a la liberal. Entonces, pues vamos a ver si llega un líder opositor como este que les decía, como más crítico a México. Una estrategia que es medio tonta porque es como el bully de la clase y entonces tú eres el buleado y entonces tu amigo decide hacerse amigo o intentar ser amigo del bully para que juntos te buleen y entonces el bully no se lo friega a él, ¿no? La cosa es que el bully siempre friega a todos, ¿no? Entonces, Estados Unidos difícilmente va a respetar a Canadá, particularmente porque en Canadá también si bien Canadá no representa esta amenaza desde la perspectiva racista que tiene el gobierno de Trump, ¿no? Porque pues Canadá es predominantemente blanco y también protestante y demás, pero sí representa amenazas en otros sentidos. Ha entrado mucha migración indocumentada por Canadá, también entran muchos autos chinos, o en Canadá ha aumentado mucho la compra de autos chinos, entonces la situación es muy diferente allá. Yo no creo que sea una estrategia adecuada de Canadá, yo creo que siempre entre más los pequeños, los actores pequeños, los países más pequeños se suman, se juntan para contrabalancear el poder de las grandes potencias, tienen más probabilidad de éxito. En ese sentido, la opción de Canadá sería pues hacer equipo con México, pero bueno, vamos a ver qué deciden hacer. Y pues obviamente todo esto, si bien Trump todavía no pone ningún arancel ni nada, ya trajo algunas consecuencias rápidas, ¿no? Por un lado, hemos hablado de las calificadoras y pues 2 de estas calificadoras ya pues vieron o cambiaron sus cálculos para México. Moody's redujo lo que proyecta que México va a crecer para el próximo año. Nos tenía en 1.3, que es muy poquito, 1.3% de crecimiento, y lo bajó a menos de la mitad, a 0.6% de crecimiento, que es casi nada. Es decir, Moody's está diciendo a México no le va a ir bien económicamente hablando con este arranque de Trump. Standard & Poor's bajó las proyecciones para 2025 y 2026 por los riesgos arancelarios y la revisión del TEMEC. El peso se depreció
varios centavitos, llegó hasta 20.68 y pues es el peor nivel en 2 años, pero bueno, ya se recuperó un poquito. Y las remesas que podrían disminuir afectando el consumo y a la economía en México. En otros nombramientos clave de Trump, puso como representante comercial a Jamieson Greer, que pues nada más les dejo el dato de que le dicen el rey de los aranceles. Puso a Caroline Leavitt como nueva secretaria de prensa, con una agenda de que aquí le copió, yo estoy seguro que le copió a AMLO. Va a promover que en lugar de que haya tanto medio de comunicación en las ruedas de prensa, mejor haya más influencers y blogueros de Twitter, esa clase de actores de comunicación, más que los medios tradicionales, porque Trump dice que ya nadie los ve, que la gente ve más a los influencers, cosa que no estoy de acuerdo, pero hey, yo estoy haciendo justo eso, ¿no? Y bueno, aquí ojo porque la revista Rolling Stones reveló que según sus fuentes, Trump planea una, entre comillas, invasión suave a México. Es decir, no mandar tropas permanentemente, sino mandar equipos de élite a misiones en México para asesinar o secuestrar a narcos en Estados Unidos. Ante pregunta expresa de este tema, Sheinbaum dijo que ya pues está confiada en que va a haber buena relación con Trump porque han tenido buenas conversaciones. Y por cierto, también aquí en México ha surgido mucho este debate de si China es una alternativa, si los BRICS son una alternativa, y no solo así como que una discusión como en redes sociales. De hecho, el senador de Morena, Óscar Cantón Cetina, salió a decir que China puede ser el nuevo socio comercial de México si Estados Unidos cierra la frontera comercial. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? ¡Qué bárbaro! ¡Qué brillante el senador Cantón!, ¿no? Solamente que nos olvidamos de muchos detalles. Por ejemplo, China no está al lado de México. No es como que podemos mandar un camión con productos mexicanos a China y llegan, ¿no? Es mucho más difícil mandar un barco, mucho más costoso. Los tiempos son otros. O sea, si México depende tanto de Estados Unidos, es precisamente... Ahora sí que, como lo haría el mismísimo AMLO, citando a Benito Juárez, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? O sea, México tiene esa maldición, bendición de estar al lado del gran gigante, lo cual te pone muchas trabas, pero al mismo tiempo representa una oportunidad económica importante porque tienes a los gringos que tienen mucha lana para pagar los productos que aquí hagamos, ¿no? Entonces, pues, y segundo, China es un país muy diferente a Estados Unidos. China no es un consumidor como tal, final. China produce y produce muchas cosas baratas. México también produce algunas cosas baratas, produce otras cosas que no son tan baratas, pero dime tú si la solución va a ser venderle a los chinos coches Chrysler o coches Volkswagen. Obviamente no, los chinos ya tienen esas empresas que les producen esa clase de bienes. Entonces, es una tarugada, no es como que se pueda cambiar, pero sí es importante el diversificar y no depender tanto de Estados Unidos, pero la realidad es que es una relación bien tóxica, ¿no? Es una relación tóxica, es como esa relación tóxica con la pareja que igual y medio te mantiene porque medio paga la renta, porque medio paga la comida y tú dices, "Ay, pues sería bueno yo también ya independizarme un poco", o con los papás, ¿no? Así que, ay, pues ya mejor salgo de casa y ya me pago mis propias cosas, pero al mismo tiempo da flojerita porque pues qué padre no tener que estar gastando de más en tu lana. Pues es una situación parecida a la de México. O sea, es bueno diversificar precisamente porque si llega un psicópata como lo es Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y dice te voy a declarar la guerra comercial, pues te meten muchas broncas. Pero al mismo tiempo es muy difícil diversificar porque es muy atractivo estarle vendiendo todo al gigante de aquel lado con un chorro de dinero. Y no es tan fácil decir, bueno, voy a empezarle a vender a Alemania y a Francia y a China y a Corea y a Japón, porque están mucho más lejos, es mucho más caro, tienes que hacer otra clase de cosas que no haces actualmente, entonces no es tan fácil, ¿no? Entonces no, en el corto plazo no podríamos sustituir a Estados Unidos con nadie, pero como ya les dije, la realidad es que es muy complicado que
vaya a cambiar de un día para otro. Trump es capaz de hacerlo, sí, se le tiene que tomar en serio, sí, pero también hay que recordarle que ellos tienen mucho que pagar si lo hacen, ¿no? Por cierto, Sheinbaum creó un consejo económico, el Consejo de Desarrollo Económico Regional, para relocalizar empresas. La idea es incentivar el nearshoring. Puso como coordinadora a Altagracia Gómez, que es su asesora comercial, una figura pues interesante en el círculo de Claudia Sheinbaum. Es parte de la familia fundadora de Grupo Minsa, los de la harina de maíz, de Maseca y ellos. Y este consejo no solo es Altagracia, sino que hay 15 consejeras y consejeros de empresarios de alto perfil. Pinta mejor que el de AMLO, porque AMLO tenía como apuros de estos grandes mafiosos del poder, ¿no? Los que separaron el poder económico del político, y tenía de que Slim, al de Televisa, al de TV Azteca, al de no sé qué. Este se ve mejor, pero pues bueno, vamos a ver, porque no está para nada claro cuál fue la idea, cuáles eran los objetivos y cuáles fueron los resultados del Consejo Empresarial de AMLO. Aquí la idea es incentivar el nearshoring. Pues bueno, esperemos que le den buenas recomendaciones a Claudia este consejo. Y bueno, hasta aquí llegamos a la parte de los inicios de esta guerra comercial entre México y Estados Unidos. Un tema que va a tener a Claudia sin dormir muchas noches, a muchísima gente, muchísimos empresarios, a muchísimos trabajadores. Piensen en todas las empresas relacionadas con Estados Unidos. Probablemente si no tienes un trabajo directo que tenga algo que ver, conoces a gente que lo tenga que ver. Entonces, mucha gente va a estar afectada por esto. Y pues son 4 años en los que o mágicamente tenemos la capacidad de lidiar magistralmente con Donald Trump, o va a ser el pan de cada día. Y la verdad es que no pinta para un escenario muy optimista, porque al final del día él tiene mucho más poder que el gobierno mexicano, ¿no? Esperemos que el gobierno mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum, tenga la capacidad para jugar bien sus fichas, pero va a ser muy importante que lo hagan, y que lo hagan bien, mucho más importante de lo que fue con AMLO, porque como les decía, este Trump viene mucho más peligroso. Y bueno, en temas de politiquería, la ley de ingresos que ya quedó aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados. Bueno, ya quedó aprobada en la Cámara de Diputados. Recuerden que ese es el plan de cómo le va a entrar dinero al gobierno y cómo lo va a gastar para el próximo año. Y aquí, pues ya platicamos mucho de este tema el podcast pasado, así que solo quiero detenerme para mencionar algo. Si ustedes, como yo, son clientes asiduos de plataformas digitales como Amazon, Shein, Temu, pues ojo, porque el gobierno ya está pensando en cobrarles IVA a estas plataformas digitales, lo cual pues sería un aumento de 16% en los costos de comprar en estas plataformas. Entonces probablemente se nos va a subir el precio de la compra en línea. Con esto el gobierno planea recaudar hasta 15,000 millones de pesos. Y pues otro impuesto más al consumo, otro impuesto más que pues paga Recuerdan que la semana pasada platicamos de cómo el 50% de la población más pobre paga 40% de sus ingresos en distintos tipos de impuestos, particularmente impuestos al consumo. Pues bueno, este es otro tipo de impuesto al consumo. Entonces, pues el gobierno, en lugar de hacer una reforma fiscal, ¿no? Sigue viendo de qué maneras jala más dinero de los impuestos al consumo que ya existen, o en este caso de la aplicación de impuestos nuevos. Aunque dicen no hay impuestos nuevos, pero bueno, ¿no? Este tipo de impuesto, aunque sí, obviamente podemos pensar que muchísima gente en el país no hace compras digitales. Particularmente gracias a la pandemia ha crecido muchísimo la cantidad de gente que compra en línea, ¿no? Particularmente en las ciudades. Entonces, bueno, nuevos impuestos sin tener nuevos impuestos. Por cierto, la semana pasada también platicábamos de que Jalisco andaba ahí amenazando con salirse del pacto fiscal. Este pacto fiscal, les recuerdo, es un acuerdo tácito entre la federación y los estados para distribuir los recursos bajo criterios como población o el índice de pobreza. Es decir,
a ver, tú formas parte de México, tú Jalisco, tú Querétaro, tú Ciudad de México, tú Nuevo León, pues todos tienen que pagar impuestos a la federación y la federación agarra ese varo y lo redistribuye de tal manera que le ayude un poco a los más necesitados, ¿no? Entonces, Chiapas, no sé que ustedes están en una situación económica delicada de toda la vida, entonces yo te voy a dar más de lo que me diste para que te eche la mano, ¿no? En cambio, otros estados, pues bueno, se les da menos, ¿no? Y Jalisco, particularmente con Enrique Alfaro, el gobernador de Movimiento Ciudadano, eh, pues estaba muy inconforme. Alfaro dice que por cada 10 pesos que le dan a la federación, Jalisco solo recibe 2.5 pesos. No pude, la verdad, revisar si esa aseveración era cierta o no, pero bueno, el chiste es que después de que la semana pasada andaban bien gallitos, que no, sí, que vamos a ver, le vamos a preguntar a la gente si se quiere salir del pacto fiscal, salen y dicen, siempre mejor no. Pablo Lemus, que es el gobernador electo, también del Movimiento Ciudadano, aclaró que va a negociar más recursos. Lo que él quiere es negociar más recursos para el próximo año. Le asignaron 136 mil millones de pesos, quiere 8 mil millones de pesos más, que es como por ahí del 5% más. Entonces, bueno, vamos a ver si se los da un gobierno que pues está bastante apretado en recursos, entonces no creo que Sheinbaum esté muy dispuesta a estarle dando más dinero a Pablo Lemus, pero bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Por cierto, también hubo una gran pifia de Morena, esto luego de que avance en comisiones la iniciativa para desaparecer a los autónomos. Ya platicamos de eso también en podcast pasados, todas las implicaciones que tiene y demás, y está en la última fase que es el Senado. Ya avanzó en comisiones, de hecho este jueves se supone que el pleno del Senado tiene que discutirlo y parece que ya es un hecho consumado que desaparezcan los 7 órganos autónomos que les platicaba, incluyendo al INAI, ¿no? El Instituto de Transparencia. Eh, pero en todo este relajo, el coordinador del PRI en diputados, Rubén Moreira, esto en diputados, denunció que cuando en diputados votaron a favor de eliminar los órganos autónomos, Morena accidentalmente eliminó reformas que ellos mismos habían aprobado por, en palabras de Rubén Moreira, no leer lo que votan. Dijo que la reforma votada se basó en un dictamen de la pasada legislatura. Le hicieron copy-paste a lo que hicieron el año pasado o hace un semestre y dejaron afuera artículos como la reforma de la supremacía constitucional, el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y la ley ferroviaria. No manches, increíble, increíble la cantidad de errores que cometen los morenistas por hacerlo todo a las carreras, a pesar de tener pues la gran mayoría y con ello tener mucha gente a su disposición. El Senado, por cierto, también aprobó ya la prisión preventiva oficiosa, como se los decía hace un ratito, para delitos de extorsión, producción de fentanilo y falsificación de comprobantes fiscales. Entonces se amplía el catálogo de delitos por los cuales te pueden meter automáticamente a la cárcel. Y esto, ojo, no solo con el voto de Morena, PT y el Verde, sino con el voto de 7 de los 21 senadores del PAN. Así que a todos ellos hay que agradecerle por cada gente inocente que termine en la cárcel acusada de estos delitos. Hablamos de los de Morena, PT y Verde, ya saben quiénes son, pero si quieren saber los del PAN, los 7 que votaron a favor fue Guadalupe Murguía, que es la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, además de Miguel Márquez, Mauricio Vila, Juan Antonio Martín del Campo, Mario Vázquez, Agustín Dorantes y María de Jesús Díaz Marmolejo, conocida como La Chulla, y cabe resaltar que La Chulla, a inicios de la legislatura, promovió que, se puso a decir que a aquel legislador de la oposición que votara a favor de Morena, de reformas promovidas por Morena, lo deberían de linchar. Y ahora ella misma apoya esta propuesta de prisión, ampliar la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, mientras nos vamos a seguir haciendo justicia a base de meter a gente
legalmente inocente a la cárcel. Ya terminó el registro de aspirantes de la elección judicial. Se inscribieron 33,898 personas y esto es verdaderamente sorprendente, increíble, pero literalmente increíble, es decir, no es creíble. Ahí les va por qué. El registro duró prácticamente 2 semanas y en las últimas 24 horas el Ejecutivo, recordarán que había listas del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. El Ejecutivo duplicó el número de registros que tenía. O sea, en 2 semanas habían juntado 9,000 registros y en las últimas 24 horas pasó de 9,000 a 18,000. Y el Legislativo a casi 27,000 registros de última hora. Es una locura. Y pues, ¿cómo fue esto? Se preguntarán. Bueno, no sabemos en la gran escala, pero sí tenemos evidencia de al menos un acarreo, gracias al periodista Ciro Gómez Leiva, que compartió un audio en el que la diputada local de Morena en Michoacán, Sandra Olimpia Garibay, acarrea a sus conocidos para que se inscriban a la elección de jueces y magistrados, les pide registrarse para la elección, y no solo eso, sino que, escuchen bien, les dice que le manden los folios para ella impulsar los folios de la gente que se registre. ¿Tienes amigos que quieran ser juez federal? Necesito que se registren ya, ahorita, en estas plataformas y me manden los folios para yo reenviarlas al nacional. Sí, pero es urgente que se registren hoy porque ya se cierra mañana y que me manden los folios para yo tratar de impulsarlos. Luego de esto, la diputada da una entrevista a el medio Cuadratín en Michoacán, donde se justifica y se empieza a enredar, dice que sacaron de contexto sus palabras, pero que sí puede ser su voz, pero luego dice que está editado, que le violentan los derechos al editarlo, luego dice que es la oposición está desesperada, saca, ya saben, la carta infalible de tenemos 36 millones de votos, dice, e incluso dice que le pusieron cosas en la boca, que con inteligencia artificial le hicieron decir cosas que ella no había dicho en los audios, y luego acepta que estuvo llamando a conocidos a inscribirse, pero niega que sea un tema de corrupción. Básicamente lo que dice es que sí, le invitó a la gente a que se inscribiera, pero que ella no dijo que le mandaran los folios para impulsarlos, porque eso sí, no. O sea, eso sí, lo editaron para hacerla sonar peor. Pobrecita, ella, escúchenla. Yo creo que lo sacaron de contexto. Es que pueden caer en... mira, parcialmente puede ser mi voz, pero no en el momento en el que dicen. Yo me atrevo a decir que está editado y no los culpo. A ver, tenemos 36 millones de votos que nos respaldaron. No culpo a la oposición desesperada. ¿Fue la oposición quien editó este? Pues, ¿a quién le echas tú que puede hacernos un tema así? ¿Y editado en qué sentido? O sea, ¿cortado? Pues modificado, editado, poniendo cosas que yo no dije. Yo ahorita puedo con inteligencia artificial hacer tu voz, hacer tu... O sea... ¿Qué es exactamente lo que no dijiste y que está agregado ahí? Que yo iba a impulsar y que me pasaran folios y que... ¿En qué contexto fue? ¿Estabas en llamada? ¿Fue un audio de WhatsApp? Pues mira, yo la verdad estuve llamando a algunos de mis conocidos de, oigan, inscríbanse. ¿No crees que por ser una actriz política, un ente político, el hecho de que invites ya tiene algún sesgo, alguna cuestión quizá que contamine el proceso o que se pueda ver mal tu invitación? No, de ninguna manera, ni regular ni legal. Pero bueno, en este mundo de la posverdad, donde de todos modos con que salgan a decir que no es cierto la gente les cree, mucho más si sacan la carta de la inteligencia artificial, que además me encanta porque es como de, si esto hubiera sido con inteligencia artificial, si yo hubiera editado ese audio para, con inteligencia artificial, hacerte decir cosas, no te hubiera editado para que dijeras, mándenme los folios para impulsarlos, te hubiera editado diciendo algo del narcotráfico, de que, sí, mi amigo el narco lo voy a meter, una cosa mucho más grave que, mándenme los folios para impulsarlos, ¿no? Pero bueno, a ver quién le compra esa versión. Y de todos modos ya sabemos que no va a pasar nada, ella va a seguir en el puesto y todo va a seguir bien.
Y ya les decía, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Legislativo multiplicaron sus registros en las últimas 24 horas, pero ojo porque ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tuvieron el registro visible en tiempo real. Los que sí hicieron eso fue en el Poder Judicial, y ahí solo se registraron 3.805 personas. Pero eso sí, pudimos ver en tiempo real que la gente se inscribía, no que en los otros tuvieron una cifra imposible de cumplirse de registros de última hora, ¿no? Por cierto, muchos aspirantes a cargos en el Poder Judicial dobletearon, ¿no? Para intentar asegurar en la boleta. Tenemos, por ejemplo, al menos 124 casos de abogados que en el Poder Judicial se registraron y que también están en las listas del Poder Ejecutivo. Y por cierto, también tenemos candidaturas notables, digámoslo de esa manera, ¿no? La vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, va a buscar un cargo como magistrada. Paula García Villegas Cordero, que es ni más ni menos que la hija de la ministra en retiro y también célebre morenista Olga Sánchez Cordero, ella quiere ser ministra de la Corte, como su mamá. Ahí nomás, ¿no? El nepotismo a más no poder. Rodrigo Abdalá D'Artigues es sobrino político de Manuel Bartlett, que es el ex titular de la Comisión Federal de Electricidad, y él va para magistrado en materia penal en Jalisco. Actualmente es delegado de estos programas para el desarrollo en Puebla. Ulises Lara, ¿se acuerdan de Ulises Lara, el encargado de despacho de la Fiscalía de Ciudad de México que sacó su título de abogado de última hora porque lo necesitaba para tener ese puesto? Pues él va para magistrado del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal. O sea, el señor tiene 2 días con el título y ya va para magistrado del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal. Yamil Villalba Villarreal, ella va para un puesto como jueza de distrito en el Primer Circuito en materia de trabajo. Y aquí tal vez se pregunten quién es Yamil Villalba Villarreal. Pues resulta, está la coincidencia, ¿verdad?, de la vida, que es copropietaria de un edificio en el que la otra parte propietaria son las hermanas Luisa y Berta Alcalde. Este edificio está ubicado en la Roma. Nunca presentaron el aviso de terminación de obra del inmueble en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que ellas viven en él y creo que hasta rentan un departamento sin tener la autorización de uso y ocupación del edificio en la Roma. Ahorita vamos a hablar de Berta Alcalde, pero bueno, Luisa María, saben bien, es la lideresa de Morena a nivel nacional. Bueno, ¿qué sigue con todo este tema de la elección judicial? Va a haber una depuración de perfiles, van a estar revisando que los candidatos cumplan los requisitos, luego van a calificar la idoneidad, es decir, que tengan los méritos académicos, la experiencia profesional, conocimientos técnicos, buena fama pública, lo que sea que eso quiera decir. Y luego se les va a llamar a entrevista. No sé realmente por qué o para qué, porque luego si siguen teniendo más de los candidatos necesarios propuestos, van a realizar una tómbola. Y con tómbola van a ajustar el número de postulantes de estos que queden luego de la depuración para entregar una lista que tenga a 2 o 3 candidatos por cada poder a los 881 cargos que se van a elegir el próximo año. Estas listas luego se mandan a los poderes para su aprobación. Cada poder tiene que aprobar la lista de candidatos que ellos mismos van a enviar. Cosa que es chistosa porque es como, ¿qué pasa? O sea, se hace todo este proceso. ¿Qué pasa si el poder al final no aprueba a los candidatos que ellos ya mismos enviaron y que las comisiones ya depuraron? Pero bueno, se manda a su aprobación a los 3 poderes y al final quedan 5,410 aspirantes que van a estar... O sea, 5,410 candidatos va a haber en las elecciones del próximo año que van a estar distribuidos. 90 para la Suprema Corte. Ya con los puros de la Suprema Corte vamos a tener para analizar más de lo que tuvimos en la elección pasada.
Además va a haber 20 a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, 150 en salas regionales, aquí ya no votamos por todas, votamos solo por la nuestra, 50 al nuevo Tribunal de Disciplina Fiscal, 2.784 para magistrados de circuito y 2.316 para jueces de distrito. Por cierto, el Congreso negó dar una prórroga de 90 días como lo pidió el INE para realizar esta elección. Pero eso sí, Tadei salió a decir que siempre se iba a defender que le den un presupuesto de 13,000 millones de pesos. Pues yo lo veo muy difícil, pero la realidad es que, ya lo decíamos aquí, si no van a utilizar el presupuesto que es necesario, ¿qué van a quitar? Van a quitarle seguridad a la elección, van a quitarle velocidad a la elección. ¿Qué es lo que se va a sacrificar para ahorrar dinero? Por cierto, ya se retiró el ministro, o bueno, se retira ahora en diciembre, pero ya fue su última sesión del ministro Luis María Aguilar Morales. Llegó a su fin su mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de 15 años. Este ministro que empezó como mecanógrafo y terminó como ministro, yo tengo mis serias dudas y mis serias críticas a la meritocracia, pero pues sin duda hay casos de éxito y este es uno de ellos. Un ministro que AMLO se la pasó atacando de corrupto, como a todos los demás, y pues bueno, no le pudieron probar nada al ministro Aguilar Morales hasta ahora. Hablando de probar cosas y no querer probar cosas, un juzgado de Jalapa dejó sin efecto la orden de aprehensión, ni más ni menos que ¿contra quién? Miguel Ángel Yunes Márquez, este legislador del PAN que traicionó a la oposición al votar a favor de la reforma judicial. Estaba acusado de uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad, fraude procesal, acusaciones de 2021, cuando era alcalde de Boca del Río, en Veracruz. Y pues resulta que ahora un juez local de un poder controlado por Morena dejó sin efectos la orden de aprehensión. No solo eso, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gers Manero, retiró la petición de captura y extradición que tenía Yunes Márquez ante el gobierno de Estados Unidos. Esto luego de que la Fiscalía de Veracruz, de nuevo a cargo de un fiscal elegido por o seleccionado por el gobernador morenista, desistió de la acusación. Hace 4 meses, Yunes Márquez, el ex panista, entonces panista, salió a decir que había una persecución política en su contra, se lanzó contra Morena, escribió en redes sociales que no lo iban a doblar, y hoy ese mismo sujeto, ese mismo sinvergüenzas, es un fiel defensor del oficialismo, ¿no? Eso sí, queda pendiente las órdenes de aprehensión contra su papá Miguel Ángel Yunes Linares y contra su hermano Fernando Yunes Márquez. Y bueno, en otros temas de cómo el sol brilla para los morenistas, el Consejo Judicial Ciudadano entrevistó a Berta Alcalde, la hermana de Luisa María Alcalde, lo platicábamos hace un ratito, que aspira a encabezar la Fiscalía de la Ciudad de México, y la hermana de Alcalde, la hermana de la lideresa nacional de Morena, defendió que no la pueden descalificar del proceso solo por sus vínculos familiares. ¿Se acuerdan de la hija de Ricardo Monreal? Que igual decía de que es un ataque, violencia política de género, que me menosprecien por mi familia. Pues es lo mismo, ¿no? Así que, ¿cómo me van a descalificar solo por ser la hermana de la lideresa nacional del partido más poderoso? O sea, eso es discriminación, literalmente dijo, eso es discriminación. Tienen que evaluarme en igualdad de circunstancias. Solo que el pequeño tema, mamacita, es que llegas una y otra vez. Berta Alcalde fue, me parece que directora del ISSSTE, y si no mal recuerdo, y aquí son datos de memoria, entonces puedo estar mal, pero si no mal recuerdo, estuvo en la terna para entrar como consejera del INE, y también estuvo en otra terna para la Suprema Corte, creo que sí, para la Suprema Corte. Entonces, la señorita ha estado, coincidencias de la vida, propuesta para todos estos grandes cargos, y ahora resulta que tenemos que confiar en que ella dice, no soy ninguna improvisada. No fue como que dijeron, tráiganse a la familiar que no tiene idea de justicia penal. Eso dijo Berta. Pero entonces, a ver,
No me queda claro. ¿Sabes de justicia penal? ¿Sabes de derecho electoral? ¿Sabes tanto como para ser ministra de la Corte? ¿Estuviste al frente del ISSSTE? O sea, eres todóloga, ¿no? Está cañón, un perfil como el de ella. O sea, ¿será que es especialista en todas estas áreas o será que juega un papel el rol de su familia en Morena? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Por cierto, si quieren escucharla, aquí se las dejo. No soy ninguna improvisada, no es como, bueno, pues tráiganse a la familiar que no tiene idea del tema de justicia penal. Creo que mi trayectoria habla por sí misma, ¿no? Y que es incluso discriminatorio, ¿no? Descalificar a alguien por el solo hecho de tener una relación familiar. Creo que lo mejor es aterrizar los fantasmas que hay sobre la mesa, ¿no? Y hablar de manera frontal y directa, ¿no? Sobre quién es uno. El hecho de yo tener lazos familiares con personas en el partido no me descalifica como candidata. Y bueno, ya la escucharon. Ella dice que los nexos partidistas no representan conflicto de interés, que no ponen en riesgo la autonomía judicial. No, pues ya, ¿cuál autonomía judicial? Eso sí, son 7 aspirantes, de los cuales va a salir una terna a más tardar este 2 de diciembre, que es ya la próxima semana. Y de ahí, Clara Brugada elegirá un solo perfil que deberá ser aprobado por 2/3 partes del Congreso local. Y bueno, en más temas trágicos de la política mexicana, pues parece que vamos a tener un nuevo partido político, o al menos eso es lo que quiere el Frente Cívico Nacional, que es una de estas agrupaciones que organizó la llamada Marea Rosa, y quiere convertirse ahora en un partido político para participar en la elección de 2027, así lo adelantó el autonombrado líder de esta organización, Guadalupe Acosta Naranjo. Dijo que en enero van a presentar la solicitud ante el INE. Escúchenlo. La inmensa mayoría de nuestros simpatizantes tenemos la convicción de que tenemos que construir una fuerza ciudadana que se pueda expresar políticamente en los procesos electorales y que represente las mejores causas. Nosotros no vamos a ser sectarios de entrada, pero también queremos tener un diálogo con los partidos que ya están. No nos gustan todo lo que hacen, pero tenemos un enemigo muy fuerte enfrente y por lo tanto no hay que confundirnos de adversarios. Ahora, a México le urge nuevos partidos, pero es que me preocupa que, uno, buena parte de esta agrupación son los mismos de antes. Dos, esos mismos de antes, o sea, son los mismos de antes. Eso no necesariamente es malo para ellos, porque ahí tienen a AMLO, que sacó a medio PRD del PRD, o a 80% del PRD para crear Morena, y luego infló Morena con buena parte de priistas y de panistas, y básicamente Morena se hizo a partir de gente que ya pertenecía a esta élite política, pero hicieron este rebranding, este cambio de marca, a el nuevo nombre de Morena, al nuevo logo de Morena, todo bajo la batuta de el Mesías tabasqueño de Andrés Manuel, y ya con eso les funcionó muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que me preocupe que acá sean los mismos de antes, porque es una fórmula que no necesariamente es mala. Lo que me preocupa es que AMLO tenía muy claro el sentido de su proyecto político, ¿no? Era un proyecto que se iba a vender como de izquierdas, pero que iba a abarcar a todos los ámbitos, ¿no? Desde los progres más hippies que hay en México, los académicos más progresistas también, más liberales, hasta pues los evangélicos, ¿no? Y el PES y grupos de, pues ahí, antiaborto, grupos de muy conservadores, pero tenía claro el objetivo de este nuevo partido. Acá yo veo que la oposición está perdida. O sea, yo no sé si la oposición, supongo que se va a querer consolidar como una nueva opción, pero ahora de derecha, pero realmente AMLO ya es eso, ¿no? Pero ¿le serviría venderse más como una oposición de izquierda? ¿Van a querer jalarse a buena parte del PAN a este nuevo partido? ¿Qué hay de la gente que está en el PRI?
los que quedan en el PRI. Entonces no me queda claro eso, no me queda claro que vaya a funcionar sin un líder tan carismático como AMLO. Y pues bueno, a ver si este nuevo partido, si es que se confirma que se arma, pues aprovecha que nace desde cero para tener estructuras mucho más democráticas, mucho más abiertas a la gente, o si sigue siendo más de lo mismo. Yo la verdad, pues viendo los liderazgos del partido, pues tengo pocas esperanzas. Guadalupe Acosta Naranjo es un experredista, por cierto, y bueno, y hablando de chapulines, ¿no? Que se van a otros partidos, pues aquí unos actos de corrupción bastante interesantes, empezando por el chapulín de Alejandro Murat, que fue gobernador de Oaxaca con el PRI y ahora es senador por Morena, y que lo embarran en un caso de corrupción, pero en España. Un empresario llamado Víctor de Aldama, empresario español, que está vinculado en un caso que se llama el caso Coldo, que no vale la pena que me meta a explicarles de qué va, pero básicamente es como corrupción con empresas del gobierno. Y él mismo, Aldama, testificó que Murat y él hablaron para que Murat presuntamente le ayudara a una empresa pública española que se llama Ineco a participar en la construcción del Tren Maya, obviamente no de agrapa, ¿no? Murat negó estar implicado en la investigación, pero sí reconoció que había habido pláticas con el gobierno de España. Vamos a ver cómo pasa esto allá en España, ¿no? Otro caso, y es un caso que aproveché para poner en el Tumblr, es el caso Chayán. El caso Chayán. ¿Qué es este caso de corrupción? Pues bueno, una investigación del periodista Gerardo Zúñiga para el medio Metrópoli reveló, con información obtenida por transparencia, por el INAI, al menos estamos alcanzando a sacar cosas interesantes en los últimos momentos del INAI, reveló que la alcaldesa de La Paz, Baja California, Milena Quiroga, que es de Morena, pidió 18 millones de pesos para lo que justificó que era cubrir una deficiencia presupuestaria, pero en realidad utilizó ese pago o ese dinero para hacer un adelanto a Chayán. Y es que Chayán se va a presentar en el Cártel de La Paz, en el Carnaval de La Paz en 2025, y pidió 37 millones y medio de pesos, ahí nomás, para presentarse. Que yo digo, qué bárbaro, ¿no? O sea, casi 40 millones de pesos por un showcito. Nada mal negocio para Chayán, saliendo de las arcas públicas de La Paz. Gente, si hay alguien que nos ve en La Paz, dígame, ¿qué le parece que el gobierno se esté gastando 40 millones de pesos en llevar a Chayán? ¿Les late? ¿No les late? ¿Hay cosas en las que preferían que se utilizara esos recursos? ¿O de plano les sobra el varo para estar pagando ¿Y se acuerdan que luego salen estos mismos gobiernos a decir que no cobran y demás, ¿no? Bueno, no digo que todos los casos sea así, ¿no? Aquí al gobierno federal le encanta traer a grupazos a cantar al Zócalo y dicen que no cobran. Bueno. Y bueno, también hay algunas protestas por adeudos, ¿no? Mientras por un lado despilfarran en estas cosas, por otro lado, transportistas que participan en las obras del Tren Maya exigen el pago de adeudos de 200 millones de pesos, acusan que ingenieros militares, es decir, de la Secretaría de la Defensa, encargados del tramo 7, no cumplieron con los pagos en los últimos 4 meses. Y también subcontratistas de Pemex deben de estar bloqueando todavía la carretera Villahermosa Cárdenas en Tabasco. Exigen pagos atrasados que afectan su operación. Por cierto, Pemex está en tal lío que tiene congelados, o como dirían ellos mismos, suspendidos los nuevos contratos porque están enfocados en pagar las grandes deudas que tiene la empresa paraestatal mexicana. En una buena, el Estado de México despenalizó el aborto hasta 12 semanas de gestación y ya es el estado número 19 en hacerlo. Quiero mezclar esto con el tema de que esta semana se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Miles de mujeres marcharon en al menos 3 estados y bueno, todos sabemos las cifras de violencia. De enero a septiembre se promediaron 9.6 asesinatos de mujeres al día. 77% de los casos son investigados como homicidio doloso y 23% como feminicidio. Pero ¿por qué lo ligo con el tema del aborto? Hay que recordar, por un lado, hay muchos estados donde todavía no es despenalizado el aborto. Por otro lado,
Mientras, o sea, el aborto no solo debe de ser legal, debe de ser seguro y gratuito también. Es una de las consignas en estas marchas feministas y en la lucha por el aborto, por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. ¿Por qué? Porque si no está completa estas tres pilares del acceso a este derecho, como a muchos otros derechos, no sirve de nada. Y aquí les voy a poner en pantalla un tuit de un caso que justo vi esta semana en el que una usuaria, Malena García, le pone, oigan, y etiqueta a la cuenta del IMSS. Dice, tenemos una usuaria derechohabiente para aborto seguro. Ella tiene 7 semanas de gestación, le solicita el servicio en la clínica 88 y la mandan a médico familiar para que corrobore embarazo y le dicen que haga la cita. El problema es que no hay citas disponibles para noviembre y diciembre. Y el problema es que en diciembre ella va a cumplir 12 semanas y en Jalisco ya no va a ser legal el aborto. Y entonces le van a negar el servicio. Y pone, es neta. Y ese es el tema. O sea, ¿de qué sirve tener aborto legal si en la práctica... Y esto es Jalisco, ¿no? O sea, no sé en qué zona esté la clínica 88 IMSS, vamos a buscar. Está en... No, aquí me sale Estado de México. Déjenme buscar Jalisco. Jalisco, pues sale que está en Guadalajara, en la colonia El Saus. O sea, estamos hablando de que esto estaría en el sur de Guadalajara, pero en Guadalajara mismo, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de una zona rural, una zona de difícil acceso con una clínica pequeñita o algo. O sea, es Guadalajara y hay mujeres que no tienen el derecho al acceso al aborto por temas como este, porque no hay recursos, porque no hay citas, porque no hay doctores, porque... Y a la hora de la hora... ¿Se acuerdan que hace unas semanas platicábamos de esto y les decía, es que 12 semanas, o sea, te meten muchos problemas porque te dejan muy poquito tiempo entre que te das cuenta que estás embarazada y decides si sí o si no lo quieres y haces todo el procedimiento y estos son los problemas del procedimiento, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que el Estado de México, por ejemplo, que es el que acaba de despenalizar el derecho al aborto, castiga o mantiene castigos de 5 a 10 años de prisión para mujeres que abortan después del tiempo establecido y los doctores que realicen un aborto posterior a los 3 meses podrán ser suspendidos hasta por 6 años. Entonces, si a esta muchacha que le está pasando esto, que está narrando Malena García en su tweet, pues se le pasa el tiempo porque no hubo citas para que el médico general confirme el embarazo, pues entonces no va a haber cómo se lo haga porque la van a meter a ella a la cárcel o van a suspender al médico o las dos cosas, ¿no? Entonces, sí, la violencia contra las mujeres, los principales indicadores son feminicidios, asesinatos en general, la violencia familiar, agresiones sexuales, pero también esto, ¿no? También esta clase de cosas siguen siendo parte de los problemas de violencia. El negarte el derecho a servicios de salud es violencia y este gobierno, así como el anterior, tiene como última prioridad la inversión en salud. Un verdadero problema. Ay, pero bueno, vamos a un recuento veloz en temas de inseguridad. Por un lado tenemos el caso de Tabasco. Tabasco que pues ha estado en mes y medio de la administración del morenista Javier May. Pues han habido narcobloqueos, narcomantas, masacres, cuerpos embolsados, balaceras, vehículos y negocios incendiados. Un verdadero caos. Y pues esta semana no fue la excepción. Otro ataque a un bar. Ya son 3 los ataques, 3 masacres a bares en México en lo que va de noviembre. Una cosa bastante poco usual, ¿no? El primero en Querétaro, luego el del Estado de México y ahora en Villahermosa. 5 hombres entraron y dispararon y mataron a 6 personas, dejaron 10 heridos. Esto ocurrió en el centro nocturno de bar o D-Bar en Villahermosa. Inicialmente se descartó que esto estuviera relacionado con el crimen organizado. De esas declaraciones imbéciles de las autoridades, es como, no, el crimen organizado no tiene nada que ver. O sea, fueron 6 personas que entraron, 5 personas que entraron a matar gente, pero no tienen nada que ver con el crimen organizado, no, para nada. Y ya luego sale el fiscal local, José Barajas, y dice, no, es que sí, pero ¿sabe por qué es? Porque se están peleando entre ellos. Es una disputa entre la Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya sabe cómo son estos muchachos, ¿no? Y luego, en más declaraciones imbéciles, el gobernador Javier May, de Morena, prometió
mayor vigilancia en bares y restaurantes, ok. O sea, esta estrategia de mandar polis para que la gente crea que está más cuidada, eso no es lo imbécil. Lo imbécil es que salen y dicen, vamos a aumentar la regulación de los horarios y la regulación de la venta de bebidas alcohólicas. Hace unas semanas también tuvimos una declaración así en lo de Querétaro. Es como, el problema no es que el antro cierre a las 2, 4, 6 de la mañana. El problema es que se meten tipos a matar gente. O sea, ¿en qué momento eso va a ser un tema? Y sí, la regulación de bebidas alcohólicas puede ser que haya relación del crimen organizado. O sea, en muchos lugares los negocios de este giro están cooptados por el crimen organizado, pero ponerte a regular la venta de bebidas alcohólicas, ¿de qué va a ser? O sea, como que dicen cosas por decir. Es como de, oye, mandar polis no es suficiente, no va a sonar que es suficiente. Dime qué otras cosas puedo decir que voy a hacer para que la gente se sienta que le estoy dando respuestas, ¿no? Y luego sale pa' colmo de tarados, el hermano del expresidente López Obrador, José Ramiro López Obrador, sale y dice, no, tranquilos, ya saben que les encanta minimizar la violencia, tranquilos, salgan sin miedo, no se preocupen por la inseguridad. Sí, hubo una balacera, pero ocurrió ahí, no pasa nada, no pasa nada. Una cosa increíble, porque no solo fue la balacera en este bar, sino que en una boda en la localidad de Jalapa, en Tabasco, sicarios encapuchados entraron a un salón de fiestas durante una boda. Está la grabación, seguramente la han visto. La novia está a punto de lanzar el ramo y en eso aguanten todos porque hay gritos y entran unos encapuchados, armados, se llevan a un señor de nombre Vladimir Zúñiga Calzada y luego lo encuentran asesinado. Dicen que el señor asesinado está relacionado con el tráfico de personas. Pero bueno, para mí, esta clase de declaraciones o de filtrar información de que está relacionado con el tráfico de personas es decir de que se matan entre ellos, ¿no? O sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero ¿qué tiene la autoridad que estar diciendo eso? O sea, es para justificar de que, pero todos, o sea, sí se metieron y arruinaron una boda y pobre de la gente y mataron a un tipo, pero ese tipo era malo, entonces se lo merecía, ¿no? Pero bueno, así la situación. Ambos ataques quedaron grabados en video y también eso ayuda mucho a que esta clase de casos sean virales, pero pues ¿cuántos otros pasan en la oscuridad de las redes sociales, ¿no? Detrás de los ojos de las redes sociales no lo vemos y no se vuelve viral. En Sinaloa, pues continúa la violencia extrema. Esta guerra entre los chapitos y la malliza que lleva más de 80 días. En esta semana mataron a varios, al ex subdirector de la policía de Culiacán, Benjamín Villarreal, al ex secretario de seguridad de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro, a un youtuber vinculado a los chapitos conocido como el Jasper. Tan solo el lunes hubo 13 asesinatos en Culiacán, Mazatlán y Nabolato. Este jueves amaneció con 11 asesinatos que luego se aumentó a 14. Además quemaron 2 casas, además quemaron un restaurante. Las clases han estado de que ya volvemos a clases. No, siempre no. No, ahora sí volvemos a las aulas, muchachos. No, siempre no. Este jueves, ayer habían dicho ya volvemos a las clases presenciales. Y ya este jueves, por todo el relajo de hoy en la mañana, se cancelaron otra vez. Y está este video viral que les voy a poner aquí en pantalla, los que nos pueden estar viendo, de un niño desgarrador, de un niño de 11 años que intenta evitar el secuestro de sus familiares en Mazatlán. Su familia viajaba de noche en una zona como de residencial y se les cierra un coche. Y luego llegan otros coches, se bajan hombres armados, bajan a la mamá, bajan al papá. Parece que originalmente se iban a llevar a ambos. El niño se baja del coche y parece que le dicen corre o algo así, porque originalmente se aleja, pero luego regresa y como que empieza a exigir desesperado que le regresen a los papás. Salta de desesperación. Es horrible ver estas imágenes y al final, pues hasta eso se tientan un poco el corazón estos sicarios. Y no le hacen nada al niño y liberan a la mamá, pero se llevan a su papá. Una situación desesperanzadora y desgarradora la que vive Sinaloa. Por cierto, los sicarios destruyeron 80 cámaras del C4, que es prácticamente la mitad del sistema, que ya, bueno, básicamente la mitad del sistema del C4 está inoperante.
Y Rubén Rocha, que sigue más en Ciudad de México que en otro lado, pues reconoció que ha habido encuentros entre autoridades y grupos criminales y como que la gente le preguntó, los periodistas le preguntaron, ¿cómo que encuentros? O sea, ¿se han visto? Y salió luego, ¿encuentros? Dije, quise decir enfrentamientos, confrontaciones, ha habido algunos choques, pero no se preocupen, ¿no? Y pues sí, no se preocupen porque él no está preocupado desde Ciudad de México. La gente que está en Mazatlán, en Culiacán, en Abolato, en todas estas zonas de Sinaloa, pues esa gente sí preocúpese, ¿no? Eh, y bueno, una buena en temas de seguridad, porque ya hacía falta una buena, es la operación Enjambre en el Estado de México. Básicamente, me parece que el viernes de la semana pasada, no, el jueves de la semana pasada, creo, porque me parece que fue, yo acababa de subir el podcast cuando vi la información. Bueno, la semana pasada hacen un mega despliegue de un operativo gigante, 1,500 personas participaron para detener a un total de 15 funcionarios, de los cuales lograron detener al final a 9, entre alcaldes y mandos de seguridad pública, acusados de colaborar con cárteles y acusados de algunos otros delitos, ¿no? Por ejemplo, capturaron a la alcaldesa de Amanalco, a María Elena Martínez Robles, que está señalada por asesinatos y vínculos con la familia michoacana. Está este caso del director de seguridad de Texcaltitlán, Isidro Cortés, que está el video de que al momento de ser notificado de su detención, agarra su arma y se suicida. Pero bueno, esto marca o parece marcar una nueva estrategia con el gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar al crimen que incluya el ataque a la estructura dentro del gobierno que está podrida, ¿no? Una estrategia que depende mucho de fuertes labores de inteligencia, de preparación, de tener ya las carpetas listas para ser judicializadas, como parece ser que es el caso. Vamos a ver cómo avanza este caso, vamos a ver si se traducen en sentencias estas detenciones. Me parece que es bueno, me parece que es una estrategia útil, pero bueno, también al mismo tiempo me recuerda un poco esta estrategia de ir contra las cabezas del crimen organizado y pensar, pues, de qué tanto te sirve que quitar a el capo si hay alguien más que va a salir y lo va a reemplazar. En este caso, está muy bien quitar a estas manzanas podridas de la estructura del Estado mexicano, pero ¿cuál es el plan después? Porque estos cuates muchas veces son corruptos por gusto y muchas otras también son corruptos porque no tienen de otra, o sea, porque es plata o plomo, ¿no? O cooperas o cuello. Y pues, ¿qué va a evitar que quienes los reemplacen? Estamos hablando de alcaldes, estamos hablando de jefes de policía municipal. ¿Qué va a evitar que cuando lleguen los nuevos, los sicarios no les digan, tú también vas a entrar a formar parte de este juego, ¿no? Entonces, está muy bien la estrategia, pero necesita ir de la mano con, pues, el cómo blindar las estructuras, sobre todo estas estructuras que son las más débiles de los niveles de gobierno más bajos, ¿no? Con todo esto desarticularon redes criminales que operan en al menos 6 municipios del Estado de México. Por cierto, también aquí en Ciudad de México, la Secretaría de Marina realizó un operativo en la Plaza Izazaga 89, famosa por comercializar productos chinos, y se metieron ahí a decomisar cosas de piratería. Brevemente, en otros casos de violencia y de inseguridad, hubo ataques a soldados en Parácuaro, en Michoacán. En Chiapas secuestraron en San Cristóbal de las Casas a 8 personas, incluyendo un niño de 12 años. En Guanajuato, el alcalde de Celaya denunció que los delincuentes intentan controlar las direcciones municipales. Y sobre el caso Ayotzinapa, capturaron a un presunto líder de Guerreros Unidos, identificado como el Cholo Palacios, que estaría vinculado a la desaparición forzada de varias personas, incluyendo los 43 normalistas. Por cierto, la presidenta Sheinbaum va a reunirse con los estudiantes el 4 de diciembre. Perdón, con las familias de los estudiantes desaparecidos. En el caso Iguala, este 4 de diciembre, vamos a ver
hacia dónde va esta nueva fase de la relación entre las familias de las víctimas y el gobierno. Y ya, para terminar, en temas internacionales, por un lado, Trump, que pues empieza a tener más despejado el camino, se cierran casos clave en su contra. La jueza Tania Chutkan desestimó las acusaciones contra Trump por el asalto al Capitolio y el manejo de documentos clasificados. El fiscal especial Jack Smith argumentó que no es viable procesar penalmente a un presidente electo antes de su toma de posesión. Ojo, los casos no se cierran porque no haya la evidencia, porque no estén las pruebas, sino por las implicaciones legales y el tiempo para procesar a alguien que va a ser presidente. Es como, ya no nos da tiempo, ya no podemos hacer nada, pues lo cerramos, ¿no? Pero bueno, un gran espaldarazo de impunidad a Donald Trump. Entre estas acusaciones estaban los señalamientos de que Trump en una llamada telefónica pidió a las autoridades electorales de Georgia que le encontraran votos donde tuviera que encontrarle votos para determinar que él ganó la elección, ¿no? En 2020, la que le ganó Biden. Y bueno, el acuerdo de paz entre Israel y Hezbollah ya firman un alto al fuego tras más de un año de enfrentamientos en Líbano y particularmente en los últimos meses que se había acelerado, se había agravado la violencia y los ataques israelíes en el sur del Líbano. Netanyahu dijo que el acuerdo va a permitir a Israel concentrarse en amenazas en Irán y aislar a Hamás en Gaza. El alto al fuego durará 60 días con la intención de que se vuelva ya permanente. Hezbollah dijo que fue una victoria para ellos y miles de libaneses desplazados pudieron empezar a regresar a casa, aunque pues muchos perdieron sus casas, ¿no? Israel destruyó muchísimos edificios, destruyó pueblos enteros, ¿no? En el sur del Líbano, una serie de acciones monstruosas de un gobierno que ya ha sido bastante salvaje, como lo es el de Benjamin Netanyahu. Por cierto, recordarán que les platiqué que la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Netanyahu por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros delitos. Pues Biden dijo que la emisión por parte de la Corte Penal Internacional de estas órdenes de arresto contra los dirigentes israelíes es indignante, dijo. Permítanme ser claro una vez más allá de lo que puede insinuar la Corte, no existe equivalencia alguna entre Israel y Hamás. Siempre apoyaremos a Israel frente a las amenazas a su seguridad. Pues no sorprende cuando consideramos que de acuerdo con un estudio de la Universidad de Brown, la administración de Biden gastó $17.900 millones en seguridad a Israel tan solo en el último año. Fondos vitales para provocar una serie de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad en Gaza, probablemente limpieza étnica e incluso podríamos pensar que hasta genocidio, todo financiado con las arcas de Estados Unidos. Y bueno, ya para terminar, en el caso Pelicot en Francia, este caso en el que Dominique Pelicot, un hombre acusado de drogar durante años a su esposa Giselle para que él y otros hombres pudieran violarla, pues bueno, el caso llega a su fin. La fiscalía pidió 20 años de prisión para Dominique Pelicot, que es lo máximo que pueden pedir. Solicitó también condenas de 4 a 16 años para 3 de los más de 50 hombres implicados. La fiscal describió al acusado como perverso y egocéntrico y el veredicto se espera para el 20 de diciembre, así que esperemos darles buenas noticias en este caso tan importante simbólicamente hablando, para la violencia contra las mujeres en Francia y en otras partes del mundo, por ahí de las fechas de Navidad. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que no les haya aburrido mucho. No es fácil hacer esto solo y menos intentar hacerlo un poco entretenido o interesante. Pero bueno, siempre recuerden, estoy abierto a sus comentarios, sugerencias, a ideas que tengan para seguir mejorando este proyecto. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por vernos.
De emoji de la semana, pues camioncitos, aviones o barcos, pensando en esta guerra comercial y en cómo probablemente vayamos a ver otra vez filas de tráileres en la frontera entre México y Estados Unidos. Puede ser camioncitos, aviones o barquitos. Eh, y pues bueno, espero, si tienen comentarios, si tienen preguntas, adelante, yo los leeré y la próxima semana intentaré contestarles, o si no, lo haré ahí en redes. Y pues, sobre todo, también gracias a nuestros Patreons, porque al final del día, pues hay que intentar encontrar espacios que puedan ser financieramente independientes a el poder político y al poder económico, y eso solo pasará si nos acostumbramos a financiar nosotros mismos nuestras propias fuentes de información. Entonces, gracias a los que apoyan para que este programa siga existiendo con un cafecito, el equivalente a un cafecito al mes. Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Anés Cervón, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Elía, Josh Caballero, Isabela Ripoll. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, tienen que estar como integrantes de Patreon de paga, porque hay algunos como gratuitos. Y pues bueno, de todos modos, muchas gracias a todos los que nos ven. Gracias, y gracias a los que nos dan like, a los que comparten este capítulo, a los que ya están suscritos al canal, y recuerden que también podemos estar platicando en el grupo en Telegram. Tru, tru, tru.